bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo y vamos a estar hablando sobre el tema de la iglesia. La iglesia es la nueva familia que uno tiene cuando recibe a Jesús como su Salvador y su Señor. Entonces, cuando naces de nuevo, has sido incorporado a una nueva familia, la familia de Dios, que es la iglesia de Cristo. Al hablar de iglesia no estamos refiriéndonos a un edificio en particular o templo, sino a personas que han nacido de nuevo por la fe en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega en el Nuevo Testamento traducida por iglesia es eclesia, que significa congregación de llamados, o llamados a salir afuera. Es decir, los que han sido llamados por el Señor. Por otro lado, encontramos dos acepciones de la palabra iglesia que pudiéramos llamar las dos dimensiones de la iglesia. Uno es la iglesia universal o invisible, compuesta por el conjunto de personas regeneradas por la obra del Espíritu Santo, basándose en su fe puesta en Jesucristo como Señor y Salvador. Incluye a todos los redimidos de todos los tiempos, razas y naciones, condición social o cultural, así como de las diferentes denominaciones cristianas sin distinción, y la condición es haber nacido de nuevo por la fe en nuestro Señor Jesucristo y mostrarlo por los frutos en su vida. Así dice el Señor. San Mateo capítulo 7, versículo 16, dice: por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Nunca puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Se refiere al infierno. Así que por sus frutos los conoceréis. Eso es algo que Dios está marcando. Uno puede ver un ministro religioso bastante simpático, etcétera, etcétera, pero ¿cuáles son los resultados de su vida? ¿Qué es el testimonio que tiene? Uno tiene que fijarse en los frutos. Y después está, en segundo lugar, la iglesia local o visible. Está conformada por el conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar determinado con fines de adoración a Dios, instrucción en la palabra, comunión unos con otros, testimonio y servicio. La iglesia es un regalo de Dios, es una familia de personas que se van metiendo en la familia eterna, que va a estar en los cielos por toda la eternidad. Aquel que nace de nuevo, que cree en el Evangelio, que cree en las buenas noticias y entrega su vida a Jesús y permite que el Espíritu Santo entre en su vida, esa persona es de la familia de Dios. La palabra de Dios usa tres figuras para describir la relación de la iglesia con Cristo, y vamos a ver la figura y el simbolismo usado en cada texto de acá de la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, se refiere a los predicadores, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Los creyentes son labranza de Dios, edificio de Dios. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la piedra principal, es la base de la iglesia. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es algo tremendo ser una persona de Dios,
porque uno se transforma en un templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a vivir en cada corazón. Entonces, dice el San Mateo también, capítulo 16, versículo 18, cuando Jesús le habla a Pedro, dice: tú eres una piedra, y sobre esta roca, sobre Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El apóstol Pedro entiende que él era una piedra, igual que todos los otros creyentes, que como piedras vivas edifican la iglesia. En la carta de Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, hablando a los creyentes: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 1 Pedro 2.6 dice: por lo cual también la Escritura dice: yo pongo en Sión, que es la ciudad de Jerusalén, la piedra principal del ángulo, la roca, donde ahí era la piedra principal y ahí se apoyaban todas las otras piedras. Y se refiere a Jesús: y el que creyere en él no será avergonzado. Y también la piedra que los edificadores desecharon, aquellos religiosos que desecharon a Jesús, esa piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal. Y también en 1 Corintios 10.4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, refiriéndose al Éxodo con Moisés, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y dice, y la roca era Cristo. O sea, Cristo es la piedra principal, Cristo es la roca. Y cuando le dice a Pedro, le dice: tú eres una piedra de este edificio. Y Pedro dice después: a ustedes como piedras vivas somos edificados sobre la roca que es Cristo. Entonces, con esta figura, el énfasis es puesto sobre el fundamento de la iglesia, que es Cristo, y la morada de Dios en ella por su Espíritu Santo. 1 Corintios 12.13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, o sea, sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Esto es el bautismo del Espíritu Santo, no es el bautismo con o en el Espíritu Santo, sino es el bautismo del Espíritu Santo, que se confunde a veces con el primer llenamiento, pero este es cuando el Espíritu Santo nos mete, nos sumerge dentro del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Cuando uno se convierte a Cristo, el Espíritu Santo lo hace entrar en el cuerpo de Jesús, y uno se transforma en un miembro del cuerpo de Jesús. Entonces dice Efesios 1:22, porque dice: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, a Jesús. Aquí el énfasis es puesto en la relación vital de la iglesia con Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y ella depende de él. También nuestra iglesia muestra que la iglesia está llamada a continuar la obra redentora de Cristo en la tierra, porque ella es su cuerpo y él es la cabeza. 2 Corintios 11.2 dice: porque os celo con celo de Dios, dice el apóstol Pablo, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Habla del matrimonio, la esposa de Cristo es la iglesia. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia
Cristo amó a todos aquellos que iban a pertenecer a su iglesia, a ser sus hijos, y se entregó a la cruz por ella. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Tomando el ejemplo del matrimonio, que el hombre va a dejar el padre y madre y se unirá a su mujer, y van a ser uno. Así dice que sucede cuando uno deja el mundo, deja el pecado y se une a Cristo como su esposo. La iglesia es la esposa de Cristo, y eso es la figura bíblica que nos presenta aquí el apóstol Pablo. Entonces vamos a estar viendo que la iglesia, digamos así, en 2 Corintios 11:2 dice, yo los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Entonces, vamos a ver ahora la naturaleza de la iglesia local. Solo deben ser miembros de la iglesia local los que son miembros de la iglesia universal por haber experimentado el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. La relación del creyente con la iglesia refleja su relación con Cristo, y como cada creyente reconoce en cada otro a un hermano en Cristo, todos los miembros de la iglesia están en un plano de absoluta igualdad. Dice Mateo 23:8, dice, pero no quieran ustedes que los llamen rabí, porque eso es maestro, ¿no? Está atacando un poco a los cargos religiosos. Dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Mateo 23:9 dice, y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. O sea que llamar Padre como un título religioso a una persona está equivocado, porque acá Jesús dice, no llamen Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. O sea que no hay lugar en la iglesia para ningún tipo de discriminación. Vamos a un corte y seguimos aquí en Una Voz del Cielo.